Hola compañeros, buenas tardes. Es la clase que les prometí que iba a ser grabada y es sobre introducción a la epigrafía. Ya vimos algunas cosas en la clase del martes, sin embargo ahora vamos a concretar y sobre todo a algunas cuestiones muy específicas. Vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes vean más o menos cómo se trabajan las inscripciones y ya en la siguiente semana que nos vamos a ver para justamente trabajar con algunas de estas, ya puedan pues manejarlas de manera más confiable, ¿no? Bueno, sin más les comparto mi pantalla para que empecemos. Ahí ya la estamos viendo. Les decía que es una clase sobre introducción a la epigrafía. Es importante primero hablar de los soportes. Los soportes pueden ser varios. Vamos a trabajar mucho con soportes de cerámica, es decir, en nuestras vasijas muchas veces encontramos inscripciones. Las más sencillas son los títulos de los personajes, pero podemos encontrar algunas inscripciones más elaboradas. Incluso una de las más antiguas que les había comentado, que se conoce como el oinocoe del dipilón o el ánfora del dipilón, es una pieza cerámica que tiene una inscripción métrica que ahorita vamos a ver más adelante. Otro tipo de soporte es el grafito. Y bueno, esos son como los dos soportes principales. Evidentemente hay inscripciones sobre piedra, muchas veces sobre monumentos o sobre ofrendas votivas como altares, sobre piedra. Ahora, sobre la clasificación, hay varias clasificaciones, depende también de quién esté trabajando las inscripciones. Margherita Guarducci las clasifica por su temática, básicamente, un poco. Entonces, esta primera clasificación hace una distinción entre inscripciones privadas, inscripciones sagradas, inscripciones civiles, etc. Entonces, bueno, tenemos como inscripciones privadas. Puede haber firmas de propiedad o de autoría que aparecen también en muchas piezas cerámicas, por ejemplo, el nombre de la persona que elaboró la pieza y de la persona que ejecutó la inscripción. También hay inscripciones lúdicas, como esta que vimos de la Copa de Néstor. Hay algunas otras que sobre todo son objetos autoparlantes y que además constituyen el premio en algún concurso, tienen cierta jocosidad o cierto juego. Hay cartas, contratos, inscripciones funerarias, que son también las más amplias, inscripciones cultuales también, y estas pues serían las dedicaciones de altares, les digo, de ofrendas votivas, de exvotos o incluso confesiones. En cuanto a las inscripciones públicas, pues son evidentemente leyes, decretos, inscripciones honoríficas, agonísticas, transacciones o epígrafes cultuales. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Sobre estas inscripciones legales, que son de las más largas, evidentemente su función es muy importante para el devenir social, por lo tanto son inscripciones que contienen mucho contenido y son bastante largas. Aparecen a partir del 650 a.C. Una de las más famosas es la que se conoce como leyes de Gortina, que eran varios paneles y que estos tenían una inscripción bastante larga. La veremos en algún momento cuando veamos ya textos dialectales, quizá algún fragmentito podamos trabajar. Inscripciones de las leyes en templos y lugares sagrados. Muchas veces la inscripción se hacía en la cara interior del templo para obtener el respaldo divino. Y por eso se hace así. Bueno, la finalidad, como decía, muchas veces es la función social de esta ley, a pesar de que era conocido por todos una especie de nomoi general. Con estas nomoi ya escritas, pues queda mucho más asentado esta finalidad de que era una ley que se debía cumplir. Y bueno, los timucos como personajes fundamentales en esta escritura de las leyes. Ahora, los escribas, decíamos también en la clase sobre el alfabeto que tenemos algunos nombres.
Espensitio, Meandrio, y bueno, estos mnemones eran personas que aprendían la inscripción, la ley de memoria, y podían recordarla y pronunciarla. Y bueno, también entre los personajes que trabajaban para estas inscripciones, pues tenemos a los Desmocetai. Ahora, había una tradición oral normativa que se llama nomoi, se conoce así como nomoi, y otra que ya es gegramenoi, los nomoi gegramenoi, que son ya la fase posterior, una vez que la ley ya es conocida, digamos en términos de oralidad, pues puede pasar a un estado siguiente, que es ya ser escrita. Y bueno, importante también la memorización. Esta es un ejemplo de una inscripción, es la ley de Dreros. No la vamos a trabajar con otros ejemplos que tengo más adelante, pero ahorita vamos a ver un poco la estructura. Vean la fecha, es la fecha exacta en la que estamos diciendo que aparecen estas leyes, en torno al 650, y bueno, se conoce como la inscripción de Drero y expresa sobre todo autoridad, ¿no? Como vemos, es una escritura que en la primera línea es una escritura sinistrosa, y bueno, no la vamos a trabajar, pero sí vamos a ver más o menos la estructura que deben tener estas inscripciones legales. Esta como un ejemplo. Hay en las inscripciones suele comenzarse con un refrendo de los dioses. Les decía que a veces se escriben en la cara interna de los muros de los templos, y vean, se ve un poco pixeleada la foto, pero podemos ver como aquí dice Theoi, y aquí ya está un vocativo evidentemente haciendo este llamado a los dioses para obtener su refrendo, ¿no? Y después de ese refrendo empieza siempre con bueno, puede cambiar un poco la estructura y eso, pero empieza siempre con edoxente volei, le pareció bien a la asamblea, y bueno, ya después empieza a redactar, aquí en este caso a la asamblea y al pueblo, y después empieza a redactar. Tenemos una inscripción pues bastante regular, ¿no? Pero aquí lo que quiero que veamos es un poco la estructura de esta inscripción legal. Ahora, también se habla de una cierta publicidad. Teníamos que, la primera parte era expresar autoridad, ¿no? La segunda era obtener el refrendo de los dioses, y esta tercera es la publicidad, es decir, dar a conocer esa ley a la comunidad de manera más general. Y un ejemplo de esta publicidad, pues nos hablan de que Solón mandó a hacer unos llamados axones, que eran unas piezas como, esta es una reconstrucción de un libro de Siñes, y bueno, aquí se ve cómo es una pieza de madera giratoria, y que en las caras de esta madera se podía escribir la ley, ¿no? Y se ponía en algún lugar visible de pues el territorio. Bueno, también tenemos estelas funerarias, y aquí por ejemplo son estas firmas de autor que decíamos como posibles temáticas de las inscripciones. Tenemos estos ejemplos de firmas de autor. Puede ser faidemos epoiese, es la fórmula más usual, el nombre de la persona que hizo la inscripción, y el verbo epoiese, bueno, poieo. También puede ser el verbo ergásato, esta forma, faidemos ergásato. Y bueno, aquí también dependería de cómo está siendo la inscripción, porque puede cuadrar en métrica. Aquí tendríamos parte de un dístico funerario, ¿no? Un pentámetro. Bueno, también a veces muchas veces las inscripciones invocan, llaman al caminante, a la persona que puede detenerse y observar la inscripción. Tenemos algunos ejemplos del siglo V. Por ejemplo, Jairete tois pariontes, y ahí está saludando a los que están allí presentes, a los que van pasando. O deuro on ananeima otis rei pariusi,
Puede también ser en una forma de pregunta, también puede ser una forma de mandato, no tengo aquí más ejemplos, pero puede ser justo un imperativo ordenándole regresar a aquel que ya ha caminado cerca de la inscripción. Bueno, ¿qué contiene en un libro que vamos a encontrar sobre las inscripciones? ¿Cómo se editan? ¿Qué contienen? ¿Qué información nos deben reflejar? En primer lugar, el lémata, que contiene mucha información utilísima, como el lugar de hallazgo, el lugar de conservación, la descripción del soporte, la descripción paleográfica, el dialecto en el que está escrita nuestra inscripción, alguna descripción iconográfica. Acuérdense, muchas de estas inscripciones están puestas sobre objetos votivos, sobre lápidas funerarias, estelas funerarias, sobre vasijas, etc. Después, la datación y referencias bibliográficas. Al final tengo algunos sitios y algunas referencias, pero hay una base de datos, se puede llamar así, que es el SEG, el Supplementum Epigraphicum Graecum, y en ese nosotros podemos acceder desde nuestras bases de datos a él, y sí podemos pues obtener cierta información. Sin embargo, no creo que la UNAM no paga la licencia, y entonces no podemos descargar los artículos, porque en este SEC, por ejemplo, una vez que tenemos este lémata y tenemos algunas referencias bibliográficas a artículos específicamente que nos hablan de esa inscripción, podemos descargarlos y obtener una mayor información, ¿no? Pero bueno, también está el Packard Humanity Institute, que es como una especie de TLG, un buscador de inscripciones, y ahí podemos encontrar básicamente transcritas muchas, pues el corpus de inscripciones, ¿no? Sin embargo, no tiene este cruce de información con las referencias a los artículos, a las investigaciones que se han hecho en torno a tal o cual inscripción. Bueno, después de que tenemos esta información, es muy importante el lugar de hallazgo. Nosotros vamos a trabajar con esto, y por eso les di ese concentrado que vamos a ver más adelante con las series alfabéticas, porque una vez que sepamos dónde encontramos una inscripción, no necesariamente va a seguir la serie alfabética de ese lugar, porque pudo ser llevada hasta ese lugar desde un punto de origen, pero bueno, podría ser un buen inicio trabajar nuestra inscripción bajo esa serie alfabética, ¿no? Ahora, evidentemente, muchas inscripciones ya están transcritas, pero siempre es bueno hacer este ejercicio de reconocer nosotros las series alfabéticas de las diversas regiones. Bueno, una vez que tenemos ya todo esto, vamos a tener el texto con el uso de símbolos, de signos convencionales. Ahorita les voy a mostrar algunas pues especificaciones sobre estos signos, suplementos y un aparato crítico. Y después suele haber en los libros de epigrafía un comentario lingüístico o un comentario de contenido. Bueno, les decía que Lillian Jeffrey hizo un trabajo impresionante al concentrar todas las variantes gráficas, las variantes de grafía de distintas regiones y en este trabajo, ¿no? Entonces, aquí ya lo expliqué en la clase. Tenemos la serie alfabética convencional, que incluye la eta como signo de aspiración, que incluye algunas silbantes adicionales a las que nosotros conocemos en el alfabeto ático, que es, por ejemplo, la san, también algunas letras que ya no están en nuestro alfabeto ático, como la copa, y al final tenemos esta P, que indica los posibles signos de puntuación con los que vamos a encontrar quizá divididas las palabras, ¿no? Separadas las palabras. Y bueno, este trabajo lo hace por cada región. Y bueno, importante, por ejemplo, notar que el Ática es una de las regiones más ricas en variantes gráficas. Vean como la alfa incluso tiene 7 posibilidades de escritura, y así cada una pues va variando, ¿no? Beocia nada más tiene 5 variantes máximas en la Ji y en el sonido E, igual que en la alfa, y así nos iríamos, ¿no? Yo aquí he puesto pues algunas de las más importantes, de las que estaremos usando también para nuestras vasijas, nuestras inscripciones, porque al final
Bueno, al final tenemos este concentrado. Aquí están todas las series alfabéticas, aquí está la región, pero es, digamos, una sola serie alfabética. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la región de ahorita que estaba viendo Corinto, pues aquí en nuestro concentrado tendremos pues solamente una serie alfabética, ¿no? Y quizá en nuestra inscripción encontremos algunas variantes de algunas letras y no podamos trabajarla perfectamente, y gracias al trabajo de Lillian Jeffrey pues podemos tener estas variantes acá, ¿no? Bueno, esto lo veremos sobre todo ya cuando empecemos a trabajar los ejercicios, y les dije que pues para las sesiones de la siguiente semana convenía que estudiaran sobre todo este concentrado, ¿no? Que lo observaran, que analizaran los cambios, etc. Bueno, decíamos que también encontramos muchas inscripciones que son solamente series alfabéticas. Esta, por ejemplo, de las 12 ciudades jonias, datada en la misma fecha de entre el 660 y el 650, y vemos cómo es una serie alfabética sinistrosa, es decir, de derecha a izquierda y con la letra espejeada. Tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etc. Y vemos que si nos vamos al trabajo de sería esta nuestra serie alfabética, y aquí podemos quizá comparar las grafías que utilizaron en esta inscripción para su serie. Acá hay otra, y bueno, vean cómo empezaron con simplemente escribiendo letras. Aquí de nuevo una escritura sinistrosa, alfa, beta, gamma, y aquí algunas letras así, ya no una serie alfabética completa, sino algunas letras. Bueno, en cuanto a los símbolos epigráficos, es importante conocerlos. Yo sé que es un contenido muy técnico, pero bueno, es importante conocerlos. Los corchetes indican reconstrucción del texto por un editor. Lo sabemos también ya de nuestros textos griegos, homéricos, de líricos arcaicos, etc., donde el texto no ha sobrevivido. Si es así, los corchetes deben usarse siempre. Si el texto no ha sobrevivido y es una reconstrucción del editor, siempre debe usar los corchetes. Los cuadrados les podemos llamar. Los angulares indican letras omitidas, incorrecta o accidentalmente en el original, pero agregadas por el editor moderno, ¿no? Los paréntesis denotan la expansión del editor de una palabra o frase que fue abreviada en el original, es decir, desata la abreviatura y esa expansión se pone entre paréntesis. Las llaves indican letras superfluas o innecesarias agregadas incorrectamente por un escriba o un cortador de piedra y que el editor está borrando, ¿no? Es importante mantener nuestra inscripción lo más fiel posible y hacer uso de estos recursos, de estos símbolos, para indicar algunas pues, notas importantes, como que la letra que está entre estas llaves en realidad es innecesaria y fue agregada de manera incorrecta. Los corchetes dobles indican letras borradas deliberadamente en la antigüedad, pero aún legibles o restauradas por el editor. El trazo vertical es el cambio de línea, indica el comienzo de una nueva línea y se usa en las transcripciones. Las flechas indican la dirección de la escritura en línea, de una línea. Yo también las incorporaré en los ejercicios que hagamos, y bueno, con estas ya podemos tener mucho más facilidad para la lectura. Los puntos representan caracteres borrados o parcialmente legibles, pero a diferencia de los corchetes dobles, de estos angulares, etcétera, no se pueden reconstruir normalmente. No tiene el editor una certeza de cuál es la letra que falta, así es que solamente indica mediante un punto que falta una letra, ¿no? O también puede utilizarse debajo de la letra para indicar que es certera, es decir, que sobreviven trazos que son consistentes con esta letra. Los guiones indican caracteres borrados o parcialmente legibles que de nuevo no se pueden reconstruir. Y no está claro cuántos hay,
¿no? Es la diferencia con los puntos, pues cada punto constituye una letra, y con los guiones no está claro cuántas letras, cuántos caracteres había. El WCAT, pues es la frase, la palabra latina para indicar está vacío, es decir, en la inscripción hay un espacio vacío que no tenía letras. Puede abreviarse con VAC para indicar pues que eran pocas letras y es un tamaño no especificado. Y con la palabra completa indica que era un espacio grande. Y bueno, si se sabe exactamente el espacio, se ponen Vs. Para, por ejemplo, 3 para el espacio de 3 letras vacías, 2 de 2 letras y una V para el espacio de una letra, el espacio vacío de una letra. Vamos a ver algunos ejercicios. Nosotros podemos encontrar nuestra inscripción transcrita en los libros de esta manera. Al final les digo algunos libros que lo trabajan así. Entonces, el editor aquí ya hizo la transcripción. Incluso la transcripción, vean cómo se hace en minúsculas, y el editor ya nos está informando cuáles sí considera él que son mayúsculas, ¿no? Porque son generalmente nombres propios, como sabemos, y también nos separa las palabras reconociendo los signos o los símbolos de puntuación de la inscripción. Nos ofrece la direccionalidad de la lectura, por lo tanto, pues podemos ver, aquí evidentemente está ya transcrita, pero podemos ver que se trata de una inscripción bustrofédica, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que leerla en ese sentido. Sin embargo, aquí ya, si se fijan, esta sería una escritura sinistrosa y aquí ya tenemos una escritura dextrosa. Nuestra inscripción ya ha sido trabajada. Y bueno, aquí está la traducción a esta inscripción. Vemos cómo tenemos la firma al final, Faidimos ISO, suponemos la estatua. Esta inscripción debe estar generalmente en el muslo o en alguna parte de la escultura. Esta es otra inscripción, otro ejercicio, otro ejemplo. Esta es la fotografía, es el oinocoe del dipilón o la ánfora del dipilón. Acuérdense que el oinocoe es una vasija para servir vino. Aquí falta en la foto, pero la vasija tiene una boca, es una especie de jarra. Está datada en el 740, es una de las primeras inscripciones que encontramos junto con la copa de Néstor, acuérdense, y se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Este es un número de inventario. Entonces, bueno, la inscripción aquí está la fotografía de la inscripción y la flecha nos señala que es una lectura sinistrosa, ¿no? Y es una pieza ática, por lo tanto podríamos trabajar con esta serie alfabética de el ática para empezar a reconocer algunos trazos de los que tenemos aquí. Importante notar el uso de este signo, de este uso de eta como aspiración, que lo encontramos aquí al principio. También importante notar el alfa fenicia, que si bien no está aquí, pues si nos vamos de nuevo al trabajo de Lillian Jeffrey, podemos ver que en el ática tenemos sí la variante del alfa fenicia, ¿no? Además de las otras alfas ya pues alineadas al como sería el alfa en ático. Bueno, entonces ya reconocemos como las características principales, pues esta alfa fenicia que está en Pantón, en Atalótata, que es un superlativo, en Paitsei. Bueno, entonces aparece en varias alfas fenicias y notar también, me parece que esta lambda, que se llama lambda calcídica, que aquí en esta no nos aparece. Vamos a ver si en el trabajo de Lillian Jeffrey aparece esa lambda, y vean cómo en la lambda pues sí tenemos una variedad mayor de lambdas. Estaríamos hablando de esta, que es la lambda calcídica, aquí en escritura dextrosa, y en nuestra inscripción en escritura sinistrosa, por lo tanto pues espejeada, ¿no? Aquí. Y por eso es importante pues comparar
este concentrado de series alfabéticas con el trabajo que les he mostrado de las distintas variantes en la grafía de una misma región. Bueno, evidentemente aquí la pieza, la inscripción está seguida, está de corrido, y este escriba no utilizó ningún signo de puntuación. Sin embargo, nosotros sabemos que en la región ática sí se utilizaban los signos de puntuación. De nuevo me regreso y vemos como Lillian Jeffrey también nos señala varias opciones de signos de puntuación para separar palabras. Sin embargo, el escriba de la pieza del Oinocoe del Dipilón no usa ningún tipo de simbología o signo de puntuación. Nosotros tenemos que hacer este ejercicio de dividir las palabras, notar, bueno, esta marca es una marca de la cerámica, empezaríamos aquí, notar este signo de aspiración, es importante, las alfas fenicias, la lambda calcídica, la iota de 3 trazos, aquí y acá. Me voy a regresar de nuevo para ver el trabajo de Lillian Jeffrey, para ver esta iota, y vean cómo tenemos la iota recta, que es la que más conocemos, pero también se incorpora en la región del Ática esta iota de 3 trazos, y vean cómo evidentemente va de mayor antigüedad a escrituras más recientes, ¿no? Entonces vean cómo hay una coincidencia de una escritura mucho más antigua en el uso de alfa fenicia, de lambda calcídica y de iota de 3 trazos, ¿no? Por decir lo que aparece justamente en nuestra inscripción. Bueno, y el uso del símbolo de aspiración. Bueno, y después, ya que tenemos este ejercicio de dividir las palabras y reconocer nuestras letras, vamos haciendo nuestra transcripción ya en el sentido de la escritura del griego ático, ¿no? Entonces pondríamos Jos, acuérdense que la aspiración se transcribe con una H, Nin, que está acá, Orgestón, acuérdense, no agregamos cantidad a nuestra transcripción, eso constituiría ya una traducción al ático. En nuestra transcripción solamente marcamos la vocal que aparece en nuestra serie alfabética. Si esa serie alfabética ya tiene uso de omega, como vimos que algunas ya lo utilizan, bueno, pues sí lo utilizamos. Mientras no, mantenemos esta vocal O, bueno, ómicron, ¿no? O, bueno, sonido O. Después, Panton, estamos acá, Atalótata, Paitsei. Y aquí podemos intentar una transcripción, sin embargo, pues ya hacia el final la pieza está muy dañada y no se reconoce bien a bien qué decía. Bueno, aquí está mal esta traducción, ahorita la corrijo y ahorita les digo cuál es déjenme, me voy a ese ejercicio para corregir la transcripción. Bueno, esta es una propuesta básica de traducción, ¿no? Tenemos Josnin, Orgestón, Panton, Atalótata, Paitsei. Ya con nuestras cantidades, con el espíritu áspero, ya no es una transcripción, sino una traducción al ático de esta inscripción, ¿no? Josnin, Orgestón, Panton, Atalótata, Paitsei. Para marcar la medida, y vean cómo es una inscripción métrica, es un hexámetro dactílico con muchas sustituciones, pero ya se puede hablar de una inscripción métrica. Y una traducción, ¿quién de los danzantes ahora? Bueno, de entre todos los danzantes me faltó baile de la manera más jovial, ¿no? Puede ser un genitivo partitivo. ¿Quién de los danzantes ahora de entre todos baile de la manera más jovial?
Bueno, esto ya lo hice notar, el alfa fenicia, algunos elementos, la iota de 3 trazos, la lambda calcídica, bueno. Esta es otra pieza, es una pieza beocia, y vemos como la inscripción, aquí les puse las series y las variantes de Beocia y vemos cómo tenemos una inscripción que está rodeando y que cambia de sentido conforme rodea a la pieza. Empezaríamos por aquí, Manticlos, ahí tenemos un nombre propio, Manéceque, y bueno, sigue la inscripción, Fecábolo, y sigue, me cuesta ya más trabajo leerlo, pero seguiré. Aquí está ya la transcripción, bueno, la traducción básicamente ya al ático, Manticlos Manéceque, Fecábolo, y con un uso de vao. Vean cómo estaba aquí este uso de vao. Argirotosjoi, tas de catas, tidefoi vedidoi jarifetan amoivan. De nuevo, mucho uso de vao, lo tenemos de nuevo aquí y de nuevo acá, ¿no? La traducción de esta inscripción sería, vean cómo aquí nos muestra, nosotros cuando transcribimos, ya transcribimos en el sentido del griego ático, ¿no? En el sentido de extrorsa, podemos decirlo. Sin embargo, con las flechas marcamos la dirección que tenía o que tiene la inscripción. Manticlos me dedicó al dios del arco plateado. Bueno, aquí tenemos un dativo honorífico, entonces podemos por eso poner al dios y suponer esta divinidad del arco plateado de dardos lejanos del diezmo. Y tú, Febo, concédele una generosa recompensa. Bueno, vean cómo la inscripción está puesta sobre una pieza votiva, una figurilla, y pues tiene la inscripción. La dirección del guión cambia en cada línea del texto original, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, como indican las flechas. Este patrón es muy común en las primeras inscripciones y se llama bustrofedon, torneado de bueyes, es decir, como araban los bueyes. El uso de dígama todavía es frecuente en el alfabeto de Beocia, entonces también el reconocer estas inscripciones nos ayuda a configurar también la parte dialectal. Usa doble tau en vez de doble sigma, como aquí, y tau en lugar de sigma, como en el pronombre de segunda persona. Hay una terminación extendida del dativo, compuesto por dos vocales. La forma imperativa de didoi del verbo didomi. Hay una escritura beocia, la preferencia de alfa a eta, recordando las preferencias dóricas, tas de catas, jarifetan, amoivan, ¿no? Bueno, el objeto directo en acusativo, este me, indirecto en dativo, este hoy, ¿no? El genitivo tas de catas expresa la parte de un todo de su diezmo. Bueno, entonces, ya que trabajamos esta inscripción, ya que la transcribimos, la tradujimos, pues podemos hacer una serie de comentarios, tanto con respecto a la grafía, como a las variantes dialectales, como al uso de los casos, etc. Vamos con, me parece que es el último ejercicio. Esta es la pieza cerámica, es un aríbalo, es el nombre de la pieza, y es una inscripción alfabética datada en el 600 y está en el Museo de Corinto. Vemos generalmente en los libros de epigrafía, en algunos libros de epigrafía, podemos encontrar la fotografía de la pieza y luego en esta posición el dibujo con la transcripción desplegada, ¿no? Vemos aquí, yo les he puesto las flechas, esta inscripción está rodeando absolutamente la decoración de la pieza y acompaña el sentido de estos danzantes,
Podemos ver que este es un corega, ¿no? Que está dirigiendo a estos danzantes y está saltando, y este es el músico que está tocando el aulos, ¿no? También por nuestra iconografía suponemos o podemos pensar que estos son de una edad menor, son mucho más jóvenes que nuestro músico. Bueno, empezamos con la lectura y la transcripción hacia acá. Aquí tenemos una pi, lo podemos tener aquí. Si nos vamos con la serie alfabética propia de la zona, tenemos una pi, politer, esta es una epsilon, vamos acá, es una epsilon que después se va estilizando. No sé si tenga, déjenme ver si tenemos Corinto, creo que sí, ¿no? Bueno, tenemos una E que aquí está en esta posición. Vean cómo este trazo vertical, que después es el que nosotros reconocemos en el griego ático, aparece aquí en una combinación quizá un poco mal hecha, ¿no? Un poco al revésada. Pero tenemos esta grafía para la letra E o epsilon, ¿no? Y después para la letra P, pues tenemos esta del inicio. También tenemos el uso de lambda calcídica, y por eso tenemos un politerpo al principio. Vean cómo de nuevo es una escritura sinistrosa, recuerden, por lo tanto nuestras letras van a estar espejeadas, ¿no? Politerpos, y el uso de esta san, no es una sigma, es una san. Nuestra línea, nuestro renglón, si tuviéramos un renglón, iría por aquí abajo, por lo tanto esta no es una sigma, es una san, que reconocemos, aparece en nuestra serie alfabética. Y una vez que ya terminamos con esta línea, que es el nombre propio de este músico, politerpo, el que mucho deleita, nos vamos con la siguiente línea, que sigue otra dirección y que va rodeando la decoración, ¿no? De nuevo una pi, ypsilon, rho, lo podemos comparar aquí está la rho, un uso de vao, uso de dígama o de vao, sigma, y bueno, tenemos pirvia como nuestro nombre propio, con el uso de san, ¿no? Perdón, esta no es una sigma, discúlpenme, es una iota que se llama iota de 5 trazos, aparece aquí también marcada en nuestra serie alfabética, ¿no? Esta de acá es iota de 3 trazos, la que es como una S, y esta es la iota de 5 trazos. Y bueno, ya tenemos pirvias y continuamos con nuestra transcripción. Acá la tengo ya, pirvias, con, bueno, aquí debería ser una vao y no esa beta, déjenme corrijo. Ok. Bueno, la vao en mi teclado, pues es como esta F mayúscula, ¿no? Politerpos, punto, acaba la línea, pirvias pro joreuómenos auto de hoi hopla. Aquí los que han estudiado la pieza suponen que hay una especie de error y que deberían estar intercambiadas estas letras, o nos puede quedar olpa, ¿no? Politerpos, punto, pirvias, mientras guía el coro, el contenedor hecho para él es suyo. Bueno, es un alfabeto azul en esta clasificación de Kirchhoff. Acuérdense, uso de san, que está marcado acá con amarillo, eta con valor de aspiración, no tiene omega, iota con trazo especial, esta iota de 3 trazos, y lambda tradicional, y que está aquí y también acá, ¿no? Bueno. Por último, les quiero hablar de estos 3 libros. Yo les voy a compartir alguna bibliografía sobre inscripciones. Están el de Margherita Guarducci, que está en el instituto, pues es fundamental y muy amplio. Pero aquí me quiero basar en estos 3 para hablar, porque yo les hablé la clase pasada sobre la utilidad
de las inscripciones y cómo pues en realidad se han trabajado poco, pero son un instrumento, una fuente muy útil para las investigaciones. Entonces podemos encontrar libros de manera un poco más general, como este Reading de Basque Greek, Inscription de Cook, que es un libro que habla de las inscripciones, que trata las inscripciones de manera más general. Podemos trabajar las inscripciones con un motivo, un enfoque específico, como este de Epigraphy of Deed, y que habla ya específicamente sobre las inscripciones funerarias y las estudia por épocas, por tipología, etcétera, ¿no? Y este Helen Itzane, A Flexible Structure for Teaching Greek to Archaeologists and Ancient Historians, es un libro que lo conocí hace poco y a mí me ha gustado mucho. Es un libro que se enfoca que utiliza como herramienta de estudio, de análisis, la epigrafía para enseñar griego a arqueólogos e historiadores de la antigüedad. Vamos a ver, tiene dos partes. La primera parte pues es los alfabetos, el alfabeto, y ve ahí algunas series alfabéticas, los diptongos, un poco digamos el inicio del estudio del idioma griego. Sin embargo, tiene una segunda parte que para un arqueólogo, un historiador, pues es interesante que se esté trabajando con antiguos documentos y vean cómo divide en ostraca, kalos, monedas, los joros, que son estas piezas pues que nosotros traducimos por mojones, estas piezas que delimitaban algunos espacios, inscripciones por artistas, etcétera, ¿no? Bueno. También trabaja funerarias. Evidentemente son poquitas piezas, poquitos ejemplos, pero es un libro muy útil y tiene algunos ejercicios para que mediante el análisis de la epigrafía también vayas aprendiendo, estudiando y adquiriendo la lengua griega. Y bueno, aquí tenemos algunas bases de datos que son importantes y que les pueden ser útiles. Y esas las veremos ya, se las mostraré en la clase para que veamos cómo funcionan. Y eso sería todo de mi parte.